están conversando los grupos aquí en Brasil. Me considero personalmente bastante enterada de lo que pasa en derechos humanos y memoria en América Latina, pero realmente no sabía que ustedes están en esta dinámica de debate muy centrada en el tema de verdad y justicia, con caminos tan similares a otras cuestiones que sucedieron en América Latina. Ayer pensé mucho cómo usar el tiempo para decir cosas que fueran significativas para este momento de Brasil. Y entonces yo recuperé un poco dos textos que yo había escrito, que yo escribí, uno en el año 2001 y otro en el año 2005. Y por lo menos quisiera enunciar los títulos porque los dos fueron muy significativos para reflexionar sobre los procesos de memoria social en mi país, Argentina. El primero, el del año 2001, es un trabajo que se llama Tiempo óptimo para la memoria, y es un análisis que yo hice tomando, usando para el título un concepto de la psicología, entiendo que de la psicología evolutiva, donde marca específicamente el momento propicio en que algunas cuestiones se pueden, dar un salto y evolucionar. Y es un poco lo que yo percibí desde el lunes, escuchando a ustedes, como que hay un momento propicio para formularse algunas preguntas sobre el pasado y pensar hacia adelante. El segundo trabajo era un trabajo en el año 2005, donde yo usé el título El pasado, un tema central del presente, para contestar un poco a los argumentos que desde los sectores de la derecha o los sectores conservadores siempre se utilizan para argumentar en contra de los debates públicos sobre la memoria y de las políticas públicas de parte de los estados hacia las víctimas y hacia la modificación de las instituciones de la democracia en función de no permitir el retorno del autoritarismo o de mecanismos dictatoriales o antidemocráticos. Normalmente se dice que es mejor pasar la página y que no hay que permitir que el pasado siempre vuelva, ¿no? Porque no está resuelto. Yo creo que el pasado no vuelve, sino que el pasado es un tema central del presente, y una de las cosas que yo rápidamente voy a tratar de, ojalá, alcanzar a plantear, es un poco cómo en la experiencia de Argentina el largo proceso de búsqueda de verdad y justicia es visto desde un lugar, con una mirada particular, un proceso de construcción de una lógica democrática. A mí me gusta pensar mucho estos procesos, y esta mañana me parece que también fue claro en el debate, como procesos donde la relación entre los distintos actores sociales y políticos es lo que produce el avance político y social hacia etapas distintas, donde sociedad civil y Estado, en un juego de pesos y contrapesos, logran superar y avanzar hacia otro lugar. Sin más, voy a las notas que tengo. Aunque hay bastante público joven, voy a saltear muchos pedazos. Yo me hubiera gustado hablar de los antecedentes de la dictadura en Argentina, pero voy a empezar de manera directa. La dictadura militar y el Estado terrorista, como antecedentes, ya que no lo nombro, por lo menos el gobierno de Isabel Perón, cobijando desde el Partido Peronista la banda paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, comandada por un sargento de policía que era ministro de Bienestar Social y cercanísimo al general Perón hasta su muerte el 1 de julio del 74, y luego a su viuda María Estela Martínez. Bajo la AAA desaparecieron
muchos argentinos y latinoamericanos, y fueron asesinados otros cuantos. Pero en todo caso, el 24 de marzo del 76, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez y constituyeron una junta que ejerció desde ese momento el poder supremo de la nación. El programa planteado para la toma del poder consistió en la imposición de un nuevo orden social y económico que quería responder al vasto movimiento de movilización social y política que pretendía un cambio estructural. Para concentrar la suma del poder público, la dictadura disolvió el Congreso, removió a los jueces de la Corte Suprema, confiscó algunos medios de prensa, clausuró otros y censuró a los demás. Entre el 76 y el 83, la Junta Militar instituyó el terrorismo de Estado como mecanismo general y sistemático de represión social que se justificó en nombre de la seguridad nacional. El sistema clandestino a través del cual se llevó a cabo la represión incluía planes secretos sin control judicial de ningún tipo. El método más cruel fue la desaparición forzada. De ese modo se impedía la fiscalización y el control del ejercicio del poder, a la vez que se conseguía extender el terror pretendiendo paralizar las respuestas y las defensas de la población al mismo tiempo que evitaban la presión internacional. Decenas de miles de personas fueron secuestradas y torturadas en centros clandestinos de detención. Se instalaron más de 500 en distintos edificios, la mayoría de ellos en recintos militares o que pertenecían a las fuerzas policiales. Las familias eran advertidas y amenazadas para que no buscasen a los desaparecidos, y las instituciones de gobierno y de la justicia se cerraban ante sus reclamos. La consecuencia inmediata fue la incertidumbre sin final para los familiares de las víctimas, así como la destrucción total de las actividades sociales y políticas a partir de la extensión del terror. Más de 600 hijos de personas desaparecidas que habían sido detenidos junto a sus padres o nacidos durante el cautiverio de ellos fueron robados y entregados ilegalmente a familias de militares que los inscribieron como propios. Menos de una centena han sido recuperados por sus familias de origen. Frente a este escenario, la sociedad argentina respondió con absoluta indiferencia y confusión. Los familiares de las víctimas comenzaron un recorrido solitario de denuncia que siempre resultó infructuoso. Se presentaron en ese entonces más de 80.000 pedidos de habeas corpus, que fueron en su mayoría rechazados o archivados sin investigación previa. La amenaza, el temor, la parálisis se extendió a la esfera cultural. Quema de libros, amenazas a periodistas, restricción a la circulación de todo tipo de información. Estos actos causaron daños simbólicos y culturales inconmensurables. La caída de la dictadura, voy a empezar a saltear, la caída de la dictadura militar fue producto de la crisis que se desató al interior de las Fuerzas Armadas y al fracaso de la política económica. Pero esta situación se agravó por la participación de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. La derrota marcó un punto de inflexión y los militares tuvieron que convocar a elecciones sin poder condicionar el proceso de transición a la democracia. Sin embargo, esa imposibilidad de establecer condiciones no los inmovilizó. Antes de retirarse, sancionaron por decreto la amnistía de todos los delitos cometidos. En uno de los primeros actos de la recobrada democracia, la amnistía fue anulada. Yo quisiera ahora decir algunas cosas, siempre muy rápido, sobre el legado del terrorismo de Estado, que me parece que es lo que interesa y que sí puede tener algunas cuestiones útiles para Brasil. La no vigencia del ordenamiento legal por tantos años, ese clima extendido de intolerancia hacia lo diferente y el terror como vivencia cotidiana profundizó en la sociedad argentina sus rasgos autoritarios. La dictadura introdujo en la sociedad cambios estructurales que convirtieron a mi país en una sociedad desigual y excluyente. En el nivel político, el aplastamiento del movimiento social y político en el que se habían involucrado vastos sectores
y que había gozado de apoyo popular, es una de las razones, creemos hoy, de la apatía y la renuencia a asumir compromisos cívicos y a participar activamente en política. La clausura del funcionamiento institucional y el reemplazo por procedimientos arbitrarios emanados de una única autoridad central fue la base sobre la que se consolidaron una justicia ineficiente y corrupta y unas fuerzas de seguridad y un sistema penitenciario que hicieron habituales las prácticas violatorias de los derechos humanos. La extendida percepción social de que los principales actores del conflicto habían sido, por un lado, los grupos armados y por el otro, el Estado, haciendo uso de métodos ilegales para acabar con la subversión, impidió la comprensión cabal de este periodo. Bajo este razonamiento, que visualizaba a la violencia durante la dictadura como el resultado de la lucha entre dos grupos armados, la guerrilla y los militares, se dejó de lado la existencia de un vasto movimiento social, estudiantil, sindical y político que no era uniforme y que tenía grados diversos de vinculación con las organizaciones de guerrilla que habían sido arrasados por la persecución y la extensión del terror implementado por las sucesivas juntas militares. Más grave aún, ese razonamiento, de dedicar solo dos contendientes, impidió las preguntas sobre las condiciones políticas que hicieron posible el golpe y la dictadura, y sobre lo que en Alemania se ha llamado la responsabilidad de la sociedad civil por el clima cultural en que esos crímenes fueron posibles. Esta visión bipolar y simplista impide el reconocimiento de conductas de los distintos actores sociales y políticos en el pasado que aún perduran arraigadas en una cultura política que trabajosamente incorpora valores republicanos y democráticos, como la pluralidad de opiniones, el respeto por la diferencia, los liderazgos autónomos. Son todavía muy pocas en Argentina las miradas integrales y complejizadoras del pasado, aquellas que analizan lo ocurrido realizando un balance crítico de aquellas que analizan lo ocurrido realizando un balance crítico de actitudes y comportamientos estatales y sociales. Las miradas que más se destacan o difunden y que a veces se constituyen en explicaciones predominantes son a veces autojustificatorias y tributarias de conductas y profesiones ideológicas y políticas del pasado. Estas representaciones, asumidas y difundidas con mayor o menor intensidad durante las últimas décadas, de acuerdo a las necesidades políticas y a las condiciones de escucha de la propia sociedad, han hecho muy difícil una reflexión y un debate que, evitando la despolitización del enfrentamiento, permita avanzar en la comprensión de los proyectos que tenían los diferentes actores, del contexto de la época y de las nefastas consecuencias para el país en su conjunto. La dimensión y crueldad de la represión, el altísimo número de víctimas que produjo y la necesidad primero de impedirla y después de sancionar lo ocurrido favorecieron las explicaciones unilineales. Pero poco tiempo después del golpe militar y debido a la aplicación extendida de la estrategia de represión ilegal y la extensión del temor, supimos que los grupos habían dejado de constituir una amenaza ya en el año 1977, porque ahí se consideraba que los desaparecidos y asesinados ya sumaban 22.000, de acuerdo a documentos conocidos posteriormente y que por supuesto ya ahí sabe, leímos muy bien. Una cosa complicada que quisiera hablar aquí es que una parte que podría quizás explicar lo anterior es que quienes se hicieron cargo esencialmente del tema desde el retorno a la democracia fueron los organismos de derechos humanos.
Ellos, con obstinación y casi siempre en soledad, reclamaron verdad y justicia y fueron los primeros en ponerse al frente de los victimarios. Por otro lado, la justicia, con ritmo verdaderamente cansino, juzgó, liberó, nuevamente procesó y juzgó en sucesivos avances y retrocesos del poder político que abrió y cerró caminos para la actuación de la justicia. La ausencia de justicia es una de las razones que coincidimos varias personas y grupos que reflexionamos sobre este tema, es el factor central y obstaculizador del procesamiento adecuado del pasado. Afortunadamente, en los últimos años esta situación ha cambiado. Nosotros creemos que sancionada y conocida la verdad judicial, habrá más espacio para un ejercicio de balance político que desde esas coordenadas tenga algo significativo que decir hacia el presente. Ese escenario que hasta hace poco era una quimera, era lo que permitía que las voces centrales y a veces únicas fueran solo la de los actores de entonces, quienes mayoritariamente a veces aún repiten solo sus mismas miradas de apreciaciones o acríticas o morales de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Y esto no permite oír otras voces, las de aquellas personas que no fueron necesariamente protagonistas centrales en el periodo, pero quizás sí tuvieron otro tipo de liderazgos sociales y políticos en esa generación o en generaciones más jóvenes que integran hoy el escenario contemporáneo y que desde el presente pueden incorporar una mirada distinta sobre el pasado en función de la resonancia que ese pasado está teniendo en las experiencias sociales y políticas actuales. El legado del terrorismo de Estado es profundo y perdurable también en el plano de la subjetividad. Existen muchos estudios sobre la presencia del trauma y las consecuencias de la política del terror extendido y en particular de la desaparición forzada y sus variaciones siniestras en el caso argentino. Hay muchos estudios que hablan de las consecuencias en la organización psíquica de los individuos, sus efectos en grupos familiares y en la sociedad en su conjunto. El análisis de las huellas de esos hechos excede totalmente el marco de este momento de lectura, pero resulta indispensable mencionar algunos rasgos principales de la situación traumática. Y voy a leer un párrafo del equipo de salud mental del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales, que dice: frente a una situación traumática, el camino de reorganización exige dramáticamente, más en estos casos que en ningún otro, una explicación acerca de lo acontecido, la identificación de las causas, la identificación de los protagonistas, la identificación de los responsables, la sanción correspondiente. No estamos hablando exclusivamente de un trauma social, pero si nos referimos a este último, entonces la apelación a la ley como organizadora de un campo psíquico devastado y también como organizadora del campo social es, en todos los casos, la única vía que puede abrir al psiquismo algunas posibilidades de cicatrización. El Estado argentino eludió durante largo tiempo el reconocimiento de su responsabilidad institucional y el señalamiento de culpables que merecían ser sancionados, a lo que sumó la negativa a proporcionar información genuina para reconocer lo que había ocurrido. Todo esto operó en el sentido exactamente contrario al que necesitan los individuos para elaborar lo traumático. Solo con la verdad las víctimas pueden enfrentarlo y superarlo. El Estado, al ocultar la verdad, impidió esa elaboración. Viene después un largo relato de hitos importantes en la búsqueda de verdad y justicia, algunas conquistas, muchos retrocesos, vueltas hacia adelante, y lo que quizás quería decir es que
La política argentina ha estado impregnada desde el retorno a la democracia por los avances y retrocesos en el comportamiento del Estado para dar respuesta a los reclamos que hacían las víctimas y hacíamos los organismos de derechos humanos sobre los crímenes del pasado. Y estas posiciones, estas demandas de justicia, por un lado, fueron el contrapunto, y esto es muy interesante, el contrapunto para el alineamiento de ciudadanos y de grupos, de funcionarios, de dirigentes políticos, religiosos, gremiales y sociales, las posiciones que cada uno de ellos adopta y adoptaba sobre lo ocurrido en el pasado, o la revelación sobre la conducta que ellos habían tenido entonces, inciden aún hoy de manera relevante en las definiciones políticas del presente. Es en el debate político público y en la dinámica de los conflictos entre organizaciones y grupos de la sociedad civil e instituciones democráticas de las últimas décadas donde se puede encontrar la explicación a la vigencia del recuerdo tan presente en Argentina, tan formando parte de la agenda política, y a la activación de la memoria social sobre lo que ocurre en el terrorismo de Estado. Y esto yo lo quisiera afirmar con mucha fuerza porque de verdad lo creo, no por una cuestión de fe o de afirmar aquí solamente una hipótesis, sino que en realidad el proceso de búsqueda de verdad y justicia en Argentina no ha eludido ninguno de los pasos reconocidos internacionalmente en ese proceso de los países que tratan de arreglar su pasado. Y todos esos avances han sido profundamente conflictivos, pero el no ocultamiento de los conflictos, sino el procesamiento con una dinámica muy activa, difícil, entre los actores sociales, políticos, entre los grupos de la sociedad civil y el Estado, peleando por mayor institucionalidad, es eso lo que ha permitido sostener con una vigencia realmente importante el tema en la agenda pública. Voy a saltar a prácticamente todo. Solo quisiera decir que remarcar las huellas en lo cultural, las huellas en lo político, y quisiera retomar una frase que la voy a decir solamente de memoria, pero está en nuestra página web. En noviembre pasado hicimos un panel sobre el avance de los procesos judiciales en Argentina y Chile, lo hicimos en Santiago de Chile, y Manuel Antonio Barretón, un sociólogo latinoamericanista reconocido, dijo algo que yo tenía puesto de alguna otra forma. Yo decía: la persistente e instalada impunidad está en la base de la fragilidad de nuestras democracias de hoy. Y Manuel Antonio decía, refiriéndose en este caso al gobierno chileno, que no se trata de que desde que Scotland Yard y Garzón hicieron el enorme favor al pueblo chileno de capturar a Pinochet, y desde entonces la situación se revirtió. No se trata de que como ahora rapidito ocurrió todo lo que no había ocurrido en tantos años, eso más o menos rápido equivale a que desde que acabó la dictadura de Pinochet se hubiera estado actuando sistemáticamente la justicia, porque la fragilidad de la institucionalidad democrática, o en el caso de Chile, el altísimo número de sentencias que condenan a los autores de crímenes, no se condice con la brevedad del tiempo que estipulan esas mismas sentencias, que les permite a todos salir inmediatamente en libertad y que produce la irónica, si no insultante realidad de que por 25 asesinatos un miembro del ejército puede ser condenado a 5 años de prisión o algo así. Lo que quiero remarcar es que no se trata de eludir las consecuencias que han penetrado el tejido social, político y cultural de nuestros países, sino más bien de comprender para tratar de reparar. Me estoy refiriendo no en este caso a las políticas de reparaciones individuales, sino a las reparaciones de tipo institucional, democrático y social,
que en nuestros países, para terminar, y dejando de lado algunas cosas sobre los ejes del debate, solo quisiera decir, porque fue útil por lo menos en el año 2001 para nosotros, que cuando los debates sobre el tema de la memoria comienzan a abrirse y cuando consideramos que es un tiempo propicio para avanzar en la definición de políticas de trabajo por la memoria, yo solo quiero enumerar con distinto grado de explicitación algunos debates que ojalá estén ya iniciados o por ahí dados, pero si están pendientes, bueno, de seguro aparecerán, porque han aparecido en casi todos los países. Uno, ¿quiénes son las víctimas? Es importante preguntarse porque a veces el concepto de víctimas parece estar restringido a aquellos detenidos, estoy hablando de Argentina, ¿no? A los detenidos desaparecidos y en su inmensa mayoría eliminados posteriormente, o a quienes fueron asesinados con otra metodología, y el concepto, al menos en mi país, no incluía con claridad a quienes sobrevivieron a la detención y desaparición, a los presos, a los exiliados, a los que lograron eludir los ataques del terrorismo de Estado y a las familias de los desaparecidos y muertos. Un segundo debate es: ¿existen voces autorizadas o que están investidas de mayor legitimidad para determinar lo ocurrido o para determinar qué es lo que se debe recordar? La experiencia histórica de varios países ha empezado a cuestionar el planteo implícito en esta pregunta. El inexpugnable receptáculo en que los familiares directos habían guardado sus recuerdos, reservándose a veces para sí la potestad de explicitarlos o de dar autorización a los mensajes de otros, comienza a quebrarse cuando la sociedad comienza a debatir, porque afortunadamente aparecen otras voces de otros protagonistas que no tienen necesariamente las mismas memorias y que quieren testimoniar cuáles han sido sus experiencias personales o grupales. 3. ¿A quién pertenece la memoria? La memoria tiene dueños. Generalmente hay 3 generaciones involucradas en el diálogo presente por la memoria: los padres de las víctimas mismas sobrevivientes y los que acompañan y son los miembros de esa propia generación, y muchas veces los hijos de esas víctimas. ¿Hay alguna generación que debe prevalecer sobre las otras? Bueno, hay un saludable reconocimiento de que no existe una memoria, ni una memoria oficial, sino que hay memorias. Y esto es evidente cuando se trata de personas que han compartido experiencias límites durante la dictadura, o que, agrupadas en organizaciones de derechos humanos, la resistieron a la dictadura y luego trabajaron por verdad y justicia. Casi ninguno de ellos conserva visiones unívocas sobre los hechos. Y es pertinente pensar que las diferencias a veces son mayores cuando hay enfoques generacionales distintos. Entonces, es saludable pensar que no hay un único depositario de la memoria. Finalmente, ¿para quiénes y para qué queremos crear un museo? La saludable distinción, o no, entre homenajes a las víctimas y legado hacia las generaciones futuras, la relación entre memoria e historia. Es posible escuchar a algunos historiadores, los sitios históricos, y saludar realmente la inauguración de estos memoriales. Los sitios históricos tienen un indudable impacto emocional en las víctimas sobrevivientes y en los familiares, pero ojalá sean capaces de tener ese mismo impacto y sobre todo una fuerza testimonial, educativa, a la que no hay que renunciar para las generaciones futuras. Si no, su existencia habría sido resultado de inversiones a veces, en mi país sobre todo, obsesivamente caras, pero destinadas a una existencia efímera. La última: ¿es posible una relación de mutuo enriquecimiento entre conmemoraciones, monumentos y museos y la lucha por la verdad y la justicia? Nosotros creemos en Argentina que la mejor manera de hacer memoria, y es la experiencia, no es una declaración lírica,
que la forma más eficaz en que hemos ido haciendo memoria es trabajando por conseguir más verdad y más justicia. Yo quisiera decir finalmente que plantear con apertura y con libertad de espíritu estos debates es una condición necesaria para atravesar y superar el recuerdo, para construir la memoria viva y para lograr una cultura que incluya la acción preventiva. Así como la lucha por los derechos humanos ha demostrado su eficacia jurídica, institucional y política, el trabajo por la memoria puede convertirse en un poderoso instrumento de los ciudadanos y de las instituciones para preservar a nuestras democracias de los embates de los autoritarismos. Muchas gracias.